Estaba de pie en el altar sosteniendo el ramo de mi hija Linda cuando mi vida cambió para siempre. Con 62 años, recién jubilada después de 40 años cosiendo en un taller en el centro de Chicago, el día de la boda de mi hija de 28 años finalmente había llegado. La pequeña iglesia de San Miguel estaba decorada con flores que yo había elegido, pagadas con la mitad de mis ahorros de toda la vida. 0,000 que había reunido centavo a centavo para hacer realidad el sueño de Linda de una boda blanca. Fue entonces cuando Daniel, el novio, le susurró algo al oído, y vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de frialdad. Frente a 90 invitados, Linda gritó con una voz que nunca había escuchado antes. Mi esposo dice, estás arruinando nuestro momento. Lárgate de aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que mi corazón se rompía por dentro, pero una voz interior me susurró, Señor, dame fuerzas. No dije una palabra. Solo agarré mi bolso y caminé hacia la puerta de la iglesia. Allí, justo frente a todos, saqué mi celular y llamé al gerente del salón de recepciones. Cancela todo. No voy a pagar por otra cosa. Salí de esa iglesia con la cabeza en alto, pero mi alma estaba hecha añicos. Fuera, mi vecina Susan me estaba esperando. Ella se había ido llorando después de presenciar la humillación. Sara, querida, no puedo creer lo que acabo de ver, dijo, abrazándome con fuerza. Esa chica no tiene corazón. En ese momento, al mirar el rostro amable de mi vecino, me di cuenta de que no estaba completamente sola. Pero también sabía que mi vida como madre devota había terminado justo ahí, en esa puerta de la iglesia. Lo que no sabían era que esta humillación sería solo el comienzo de cambios que ninguno de nosotros esperaba. Mi nombre es Sara Jiménez y si me hubieran dicho hace 5 años que estaría contando esta historia, nunca lo habría creído. Nací en un pequeño pueblo del Medio Oeste, la mayor de 7 hermanos. A los 18 años, me mudé a la ciudad para trabajar y salir adelante. Conocí a Robert, mi difunto esposo, en una fábrica textil donde ambos trabajábamos. Él tenía 22 años y yo 19 cuando nos casamos en una ceremonia sencilla en la parroquia local. Robert era un buen hombre, no rico, pero trabajador y honesto. Durante 30 años, trabajó como mecánico en un taller, y yo cosía en casa para ayudar a llegar a fin de mes. Tuvimos 2 hijos, Linda, que llegó 1 año después de casarnos, y Michael 3 años después. Robert siempre decía que yo era el corazón del hogar, la que mantenía todo en funcionamiento mientras él salía a poner comida en la mesa. Cuando los niños eran pequeños, me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno, les ponía los uniformes, ayudaba con la tarea y luego cosía hasta tarde en la noche. Los domingos, llevaba a los niños a la iglesia mientras Robert descansaba. Era una vida sencilla, pero llena de amor. O al menos eso es lo que pensaba. Robert murió hace 8 años de un infarto repentino. Solo tenía 54 años. Estaba arreglando el coche de un vecino cuando se desmayó. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. El doctor dijo que no sintió ningún dolor, que fue instantáneo, pero yo sentí un dolor que pensé que me mataría. Era como si la mitad de mi alma hubiera sido arrancada. Después del funeral, Linda se mudó temporalmente conmigo. Ella acababa de terminar la secundaria y estaba trabajando a tiempo parcial en una tienda de ropa. Michael tenía 21 años y vivía con su novia, Ope, en un pequeño apartamento cerca de Elra. Linda dijo que no podía dejarme solo, que era su deber cuidarme. Me sentí agradecido por la compañía durante esos primeros meses difíciles, pero los meses se convirtieron en años. Linda todavía vivía conmigo cuando cumplió 22, 23, 24 años. Conoció a Daniel cuando tenía 25 años. Trabajaba en una oficina gubernamental y ganaba buen dinero. Pensé que se casarían pronto y que Linda finalmente comenzaría su propia familia. Pero continuaron saliendo durante 3 años más. Durante todo ese tiempo, seguí trabajando. Aunque Robert había dejado una pequeña póliza de seguro de vida, no era suficiente para mantener la casa. Así que seguí cosiendo, tomando pedidos para vestidos de quinceañera, alteraciones de ropa, uniformes escolares. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días excepto los domingos. Linda contribuyó a algunos gastos, pero no a todos. Dijo que estaba ahorrando para su boda, que necesitaba comprar ropa para el trabajo, que tenía gastos con Daniel. Nunca le dije nada. Una madre no les cobra a sus hijos por vivir en su casa. Pants. Además,
Me alegraba tener a alguien que volviera a casa por las noches, me contara sobre su día, viera los programas nocturnos conmigo. Cuando Linda anunció su compromiso, estaba tan emocionada que no pude dormir esa noche. Finalmente, mi hija iba a ser feliz al formar su propia familia. Empezamos a planear la boda de inmediato. Linda quería algo simple pero hermoso. La iglesia, el vestido, las flores, el salón de recepción, la comida, todo sumaba más dinero del que tenía. Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora parece tan ingenua. Vendí las 2 máquinas de coser industriales que Robert me había comprado hace años. Eran mis herramientas, mi forma de ganarme la vida, pero las vendí sin dudarlo. Con ese dinero y mis pocos ahorros, logré reunir los 0,000 para la boda de Linda. Mi hija, le dije cuando le di el dinero, este es el regalo más grande que te puedo dar. Que seas muy feliz. Linda lloró y me abrazó. Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Prometo que nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Linda y yo fuimos juntas a elegir el vestido, las flores, probamos los menús para el salón. Era como cuando ella era una niña y jugábamos con muñecas, pero ahora era real. Me sentía útil, importante. Yo era la madre de la novia, haciendo posible que su hija tuviera la boda de sus sueños. Michael también estaba feliz por su hermana. Él y Ope habían decidido vivir juntos por el momento, pero apoyaban plenamente la decisión de Linda de casarse en la iglesia. Todos saben lo que quieren. Michael diría, lo importante es que Linda sea feliz. Una semana antes de la boda, Linda me pidió que fuera a conocer a los padres de Daniel. Vivían en un vecindario más elegante que el nuestro, en una casa grande con jardín. La madre de Daniel, Margaret, me recibió con cortesía, pero con cierta frialdad. Su padre, Henry, era más amigable. Cenamos y hablamos sobre la boda, sobre los planes de la pareja. Durante la cena, noté que Daniel hacía algunos comentarios extraños. Habló sobre modernizar las tradiciones y no dejarse llevar por costumbres obsoletas. Cuando Margaret preguntó sobre las tradiciones que seguiríamos en la ceremonia, Daniel dijo, queremos hacer las cosas a nuestra manera sin tanto protocolo anticuado. No le di mucha importancia en ese momento. Los jóvenes siempre quieren hacer las cosas de manera diferente, pensé. Además, lo importante era que Linda fuera feliz, no los detalles de la ceremonia. La noche antes de la boda, Linda se quedó en mi casa, para que no fuera de mala suerte que el novio la viera antes de la ceremonia. Cenamos juntas y recordamos cuando era una niña y jugaba a ser novia con las sábanas. Mañana, mi sueño finalmente se hará realidad, me dijo Linda. Y todo es gracias a ti, mamá. Esa noche, me fui a la cama sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Mi pequeña se estaba casando. Ya no viviría conmigo. No sería solo mía, pero era natural. Era lo correcto. Los hijos crecen y forman sus propias familias. Había cumplido con mi deber como madre. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, ni demasiado soleado, ni demasiado frío. Linda se veía hermosa con su vestido blanco. Me había puesto mi único vestido elegante, uno azul marino que había usado en la boda de mi sobrina hace años. En la iglesia, todo parecía ir perfectamente. Los invitados llegaron a tiempo. Las flores se veían hermosas. El padre Michael celebró una ceremonia encantadora. Linda y Daniel intercambiaron votos que los hicieron llorar a ambos. Estaba en la primera fila llorando de emoción y orgullo. Después de la ceremonia religiosa, mientras tomábamos fotos fuera de la iglesia, el fotógrafo sugirió algunas fotos familiares. Fue entonces cuando noté el primer cambio extraño en la actitud de Daniel. Cuando el fotógrafo sugirió una foto de Linda con sus padres, conmigo y con un recuerdo de Robert, Daniel dijo, mejor solo con mi esposa. Ahora somos una nueva familia. Linda se rió nerviosamente y dijo, oh, cariño, una pequeña foto con mi mamá no hará daño. Pero Daniel insistió, mi reina, ahora somos solo nosotros dos. No necesitamos fotos con el pasado. Linda accedió de mala gana. Intenté no sentirme herido. Era su día después de todo. Llegamos al salón de recepciones alrededor de las 4 de la tarde. Todo se veía hermoso. Las mesas decoradas con centros de mesa de flores, el pastel de 3 pisos que había pedido especialmente, la banda que había contratado. Los invitados empezaron a llegar y el ambiente se volvió muy alegre. Como es tradición, tenía un lugar especial en la mesa principal junto a Linda.
Pero cuando llegué a la mesa, Daniel le dijo algo al capitán del salón, y mi asiento fue movido a una mesa en el costado. Necesitamos espacio para los padrinos, explicó Linda rápidamente. ¿Lo entiendes, verdad, mamá? Durante la comida, intenté disfrutar de la celebración. Hablé con mis amigos y con algunos parientes que habían venido de otro estado, especialmente para la boda, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Linda apenas me miró, y cuando lo hizo, parecía incómoda. Fue durante el primer baile cuando todo cambió para siempre. Primero, Linda bailó con Daniel, luego Linda conmigo, como es tradición, y después Daniel con su mamá. Todo normal hasta ese punto. Pero cuando llegó el momento del baile con la suegra, cuando se suponía que iba a bailar con Daniel, él se acercó al micrófono. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, dijo Daniel con voz firme. Linda y yo hemos decidido que queremos comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas enfocándonos en nuestro futuro como pareja. Por lo tanto, con todo respeto, vamos a cambiar algunas tradiciones que ya no encajan con nuestra forma de pensar. La sala quedó en silencio. No entendía exactamente lo que estaba pasando, pero sentía un nudo en el estómago. Linda estaba de pie junto a él con una extraña sonrisa en el rostro. No habrá baile con la suegra, continuó Daniel mirándome directamente. Linda y yo sentimos que es hora de dejar atrás costumbres que solo sirven para mantener dependencias poco saludables entre madres e hijos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que todas las miradas en la sala se volvían hacia mí. Susan, que estaba en la mesa de al lado, abrió los ojos de par en par. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Linda tomó el micrófono de las manos de Daniel. Mi esposo tiene razón, dijo con una voz temblorosa pero firme. Es hora de que crezca y deje de depender tanto de mi mamá. Queremos empezar nuestro matrimonio con total independencia. El pasillo estaba tan silencioso que podías escuchar el aire acondicionado. Me senté en mi silla sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. No podía creer que mi hija, la niña que había criado con tanto amor, me estuviera humillando así frente a toda nuestra familia y amigos. Además, Linda continuó, su voz volviéndose más dura. Mi mamá siempre ha sido muy dependiente emocionalmente. Es hora de que aprenda a vivir su propia vida sin estar encima de la nuestra todo el tiempo. Esas palabras me rompieron el corazón. Emotionalmente dependent. Yo que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. Yo que había vendido mis máquinas de coser para pagar su boda. Yo que nunca había pedido nada a cambio, solo un poco de cariño y respeto. Me levanté de mi silla, con las piernas temblando. Toda la sala me estaba mirando, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Linda me miró desafiantemente, como si esperara que hiciera una escena o empezara a llorar. Pero en su lugar, fui a la mesa principal donde estaban mis cosas. Saqué mi teléfono y marqué el número del capitán del salón. Disculpe, dije con voz clara y fuerte. Soy Sara Jiménez, la que reservó este evento. Necesito cancelar de inmediato todos los servicios restantes. La música, el bar abierto, el pastel, todo. El capitán me miró confundido. ¿Cancelar la cancelación? Pero señora, estamos en medio de la celebración. Soy yo quien está pagando, dije, y soy yo quien puede cancelar. Calcula lo que ahorraré y puedes reembolsarme la diferencia. Linda vino corriendo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Exactamente lo que dijiste, cariño. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Voy a vivir mi propia vida sin estar encima de la tuya. A partir de ahora. Me dirigí hacia la salida. Susan me alcanzó y me tomó del brazo. Sara, no te vayas así. La gente hablará. Que hablen, dije. Ya han escuchado todo lo que necesitaban escuchar. Daniel se acercó con una expresión de pánico en su rostro. Señora Jiménez, creo que hubo un malentendido. No lo hicimos intencionadamente. No hubo ningún malentendido, hijo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Ustedes dos fueron muy claros, y yo también voy a hacerlo. A partir de ahora, tendrán toda la independencia que querían. Total, completa, absoluta. Salí del salón de recepciones con la cabeza en alto, dejando atrás a los murmullos de los invitados. Fuera, Susan me alcanzó de nuevo. Sara, ven a mi casa. No estés sola ahora mismo. Pero necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que había sucedido para entender cómo había llegado a este momento. Tomé un taxi y volví a mi casa. La casa que había sido de Robert y mía,
la casa donde había criado a mis hijos, la casa donde había cosido miles de prendas para darles una vida mejor. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, me pregunté dónde había fallado como madre. ¿En qué momento había aprendido Linda a verme como una carga en lugar de la mujer que había sacrificado todo por su felicidad? ¿En qué momento dejé de ser su querida mamá y me convertí en su dependencia poco saludable? Pero también, por primera vez en muchos años, me pregunté quién era yo más allá de ser la madre de Linda y Michael. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida ahora que no tenía máquinas de coser? Ahora que mi hija había dejado muy claro que no me necesitaba, ahora que estaba verdaderamente sola. Esa noche, lloré hasta que no me quedaban más lágrimas. Pero cuando llegó la mañana del domingo, algo había cambiado en mí. Una voz interior, la misma que me había dado fuerza en la iglesia, me susurró que tal vez esta humillación era en realidad una oportunidad para descubrir quién era Sara Jiménez cuando nadie más dependía de ella. Lo que Linda y Daniel no sabían era que al liberarme de mi papel como la madre sacrificada, me habían dado algo que no había tenido en décadas, libertad de elección. Y estaba a punto de empezar a usarlo de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El lunes por la mañana, sonó el teléfono. Era Linda. Mamá. Su voz sonaba diferente, menos segura de sí misma. Necesitamos hablar. Mamá, necesitamos hablar. La voz temblorosa de Linda sonaba extraña por teléfono. No era la voz segura y desafiante de la víspera. Tampoco era la voz cariñosa de mi hija de antes. Era algo intermedio, algo que no sabía cómo interpretar. Dime, cariño, respondí, aunque sentía un nudo en el estómago. Es solo que, bueno, ayer sucedieron cosas que tal vez no deberían haber sucedido. Daniel y yo hemos estado pensando en lo que Linda. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché a Daniel al fondo diciendo algo que no pude entender. ¿Puedes venir a la casa esta tarde? Queremos aclarar algunas cosas contigo. Colgué el teléfono, sintiéndome confundido. Claro, las cosas. Todo había quedado muy claro el día anterior, pero una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, esperaba que tal vez Linda hubiera reflexionado, que tal vez se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Pasé la mañana limpiando la casa, tratando de mantener mis manos ocupadas mientras mi mente se llenaba de recuerdos. Recordé cuando Linda tenía 5 años y se enfermó de bronquitis. Robert y yo nos turnamos toda la noche para cuidarla, para darle tratamientos de vapor, para darle jarabe cada 4 horas. Una noche, Linda se despertó llorando y me dijo, «Mami, cuando crezca, te voy a cuidar igual que tú me cuidas a mí». Recordé cuando tenía 12 años y las niñas en la escuela se burlaban de ella porque no tenía zapatillas de marca. Trabajé horas extras durante 2 meses cosiendo uniformes hasta las 2 de la mañana para comprarle las zapatillas que quería. Cuando se los di, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», dijo ella. Recordé cuando terminó la secundaria y quería estudiar diseño de moda, pero no teníamos dinero para una universidad cara. Vendí mi cadena de oro, la única joya valiosa que tenía, para pagar su primer semestre. Linda lloró cuando se enteró. «No debiste hacer eso, mamá. Buscaré un trabajo y estudiaré después». Pero insistí, «Los estudios no pueden esperar, cariño. Esta es tu oportunidad». Al final, no estudió diseño. Después de 3 meses, dejó de estudiar porque dijo que era demasiado difícil y empezó a trabajar en la tienda de ropa. Nunca me devolvió el dinero por la cadena, pero nunca se lo pedí. Los hijos no le pagan a sus madres por cumplir sus sueños, pensé. Yo. A las 3 de la tarde, tomé el autobús hacia el barrio donde Linda había alquilado un apartamento con Daniel después de la boda. Era un lugar modesto pero agradable en un edificio de 4 pisos con una puerta de seguridad y una zona común. Linda me había dicho con orgullo que tenían 2 dormitorios, una sala de estar, un comedor y una cocina completa. «Finalmente voy a tener mi propio hogar», había dicho ella. Cuando llamé al timbre, fue Daniel quien abrió la puerta. Parecía incómodo, como si no supiera qué decir. «Buenas tardes, señora Jiménez. Por favor, pase». Dentro del apartamento estaba inmaculado. Linda había sacado algunas de las cosas que les habíamos dado para la boda. Un juego de copas, unos cojines bordados, el microondas que le compró su padrino. Parecía el hogar con el que siempre había soñado. Linda salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Llevaba la bata que le había regalado por su cumpleaños, una rosa con encajes que había visto en el mercado y que me había gustado para ella. «Scientate, mamá.
¿Quieres un poco de café? Eso sería agradable, cariño. Mientras Linda preparaba café, Daniel y yo nos sentamos en un incómodo silencio. Él miraba la televisión en silencio, y yo miraba alrededor del apartamento, notando cada detalle. En la mesa del comedor, había fotos de la boda, fotos en las que no aparecía en ninguna. Linda regresó con 3 tazas de café y se sentó frente a mí. Daniel permaneció de pie como si estuviera listo para salir corriendo si era necesario. Mira, mamá, comenzó Linda. Ayer, las cosas se salieron un poco de control. ¿Un poco? Pregunté. Bueno, sí, más que un poco. Pero tienes que entender que Daniel y yo hemos estado hablando sobre nuestra relación contigo durante mucho tiempo. Sentí que mi estómago se revolvía. ¿Qué tipo de conversaciones, Linda? Daniel se aclaró la garganta. Señora Jiménez, con todo el respeto, Linda y yo hemos notado que, bueno, que siempre has estado muy presente en la vida de Linda. Presente. Que tan involucrada en sus decisiones. ¿Cómo podría decirlo? Muy protector. Linda Asensio. Sí, mamá. Daniel me ha ayudado a darme cuenta de que tal vez he dependido demasiado de ti toda mi vida. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Linda, nunca te obligué a depender de mí. Siempre te dije que tomaras tus propias decisiones. Pero nunca me dejaste enfrentar las consecuencias. Linda respondió, siempre estuviste ahí para resolver todo por mí, para darme dinero cuando lo necesitaba para arreglar mis problemas. Eso es lo que hacen las madres, cariño. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres sobreprotectoras. La palabra sobreprotectora flotaba en el aire como una acusación. Había escuchado esa palabra antes de algunos vecinos cuando hablaban de otras mamás del vecindario, pero nunca pensé que la usarían para describirme a mí. Daniel finalmente se sentó. Azaré. Jiménez, no queremos herirte, pero Linda necesita aprender a valerse por sí misma. ¿Y tú crees que humillarme frente a toda la familia fue la manera correcta de enseñarle eso? Linda miró hacia abajo. No deberíamos haberlo hecho de esa manera. Lamento la forma en que ocurrió. Pero el problema central sigue siendo cierto, mamá. ¿Qué problema central, Linda? Que necesito independizarme de ti. Que necesito dejar de usar tu dinero, tu casa, tu energía emocional. Esas últimas palabras me confundieron. Mi energía emocional. Daniel se inclinó hacia adelante. Señora Jiménez, ¿no ha notado que Linda siempre se preocupa por usted? Que siempre está pensando si estás bien, si necesitas algo, si te sientes sola. Es normal que los hijos se preocupen por sus padres, pero no es normal que una mujer adulta no pueda disfrutar de su luna de miel porque está preocupada por ellos. Mamá se sintió mal por no haber bailado, dijo Linda. Mi quid calada. Era cierto que había esperado con ansias ese baile, que me había dolido cuando lo cancelaron, pero no sabía que Linda se había dado cuenta. Mira, mamá, Linda continuó, siempre has sido muy buena conmigo. Demasiado bueno. Me diste todo lo que quería. Hiciste todos los sacrificios. Trabajaste como loco para que Michael y yo tuviéramos lo que necesitábamos. Y eso está mal. No está mal. Pero me acostumbré. Me acostumbré a que tú resolvieras todo, a que siempre estuvieras ahí para rescatarme. Y ahora que soy adulto, me doy cuenta de que no sé hacer nada solo. Daniel Asensio. Por eso decidimos que es mejor establecer límites claros desde el principio del matrimonio, para que Linda pueda aprender a ser independiente. ¿Y esos límites incluyen humillarme públicamente? El rostro de Linda se sonrojó. Ya me disculpé por eso, mamá. La forma en que sucedió fue horrible, pero los límites. Las fronteras son necesarias. ¿Qué tipo de límites? Linda y Daniel intercambiaron una mirada. Era obvio que habían ensayado esta conversación. Bueno, dijo Linda, por ejemplo, no vamos a aceptar más dinero de ti, ni para emergencias ni para nada. Y si necesitas ayuda, encontraremos la manera de resolverlo nosotros mismos. Segundo, continuó Daniel, las visitas van a estar más programadas. No es que no queramos verte, señora Jiménez, pero necesitamos nuestro espacio como pareja. ¿Tan programado? Tal vez una vez a la semana, dijo Linda. Los domingos, por ejemplo, para el almuerzo o algo así. Sentí como si me estuvieran leyendo una lista de reglas para visitarlos en prisión. ¿Y en emergencias? ¿Qué tipo de emergencias? Preguntó Daniel. No sé si Linda se enferma si necesitas algo urgentemente. Sí, mamá,
Me interrumpió Linda. Tienes que entender que ya no soy una niña. Si me enfermo, Daniel puede cuidarme. Si necesitamos algo urgente, tenemos teléfonos, internet, amigos. ¿Y si necesito algo urgente? Hubo un silencio incómodo. Era obvio que no habían pensado en esa posibilidad. Bueno, Linda finalmente dijo, supongo que pueden llamarnos, pero solo si es realmente urgente. ¿Y quién decide si es realmente urgente? Otro miró entre ellos. Sí, dijo Daniel. En ese momento, entendí que esta no era una conversación para aclarar las cosas. Era una reunión para informarme de las nuevas reglas de nuestra relación. Reglas que habían decidido sin consultarme. Reglas donde no tenía voz ni voto. ¿Y Michael? ¿Sabe sobre estas decisiones? Linda se movió incómodamente en su silla. No hemos hablado con él todavía, pero estoy segura de que lo entenderá. ¿Entender qué? Que es lo mejor para todos. Que también necesitas hacer tu propia vida. Mamá, tienes 62 años. Es hora de que pienses en ti misma, de que hagas cosas que disfrutes, de que tengas tu propia vida social. Y si mi vida social te incluye a ti, puede incluirnos a nosotros, dijo Daniel. Pero no puede ser solo nosotros. Terminé mi café en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor, me estaba explicando cómo se me permitía amarla de ahora en adelante con horarios, con límites, con reglas que ella y su esposo habían decidido. Hay una cosa más que Linda dijo después de un rato. Time. Creemos que sería bueno que buscaras ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? Sí. Como terapia, para que puedas aprender a manejar la separación. Las palabras sonaban tan extrañas que me tomó unos segundos entender lo que decía. ¿Crees que estoy loca, Linda? No, mamá. No estoy loco. Pero creo que tienes problemas para dejarlo ir. Y eso no es saludable para ti ni para nosotros. Daniel se aclaró la garganta de nuevo. Mi mamá fue a terapia cuando mi hermana se casó. Le ayudó mucho a entender que cada uno tiene que vivir su propia vida. ¿Tu mamá tuvo problemas para dejar ir a tu hermana? Un poco, pero ahora están muy bien. Se ven una vez al mes, hablan por teléfono de vez en cuando, y cada una tiene su propia vida independiente. Una vez al mes. Me preguntaba si eso era lo que Linda quería para nosotros. Vernos una vez al mes, hablar por teléfono ocasionalmente y vivir vidas completamente separadas. ¿Y qué pasa si no acepto estas condiciones? Pre-Gunt. Linda me miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir con que si no los aceptas? Exactamente eso. ¿Qué pasa si no acepto tus reglas? Daniel y Linda se miraron de nuevo. Era obvio que ellos tampoco habían considerado esa posibilidad. Bueno, dijo Linda lentamente, supongo que tendríamos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Conflictos, discusiones, situaciones incómodas como la de ayer. Y entonces, Linda suspiró. Entonces supongo que tendríamos que distanciarnos aún más. Ahí estaba, la amenaza implícita. O aceptaba sus reglas o perdería a mi hija por completo. Me levanté de la silla, con las piernas temblando. Entiendo. ¿Entender qué, mamá? Entiendo que ya has tomado todas las decisiones. Entiendo que esta no fue una conversación para llegar a un acuerdo, sino para informarme cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Linda también se puso de pie. No es así, mamá. Queremos que estés de acuerdo, pero si no estoy de acuerdo, esperamos que reflexiones y te des cuenta de que es lo mejor para todos. Caminé hacia la puerta sintiéndome más solo que nunca. En la entrada, me volví hacia Linda. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto, cariño? ¿Qué? ¿Que no es cierto? Que después de 28 años de ser tu madre, todavía ves mi cuidado como sobreprotección, mi amor como dependencia y mi presencia como una molestia. Linda abrió la boca para decir algo, pero yo continué. Y que en lugar de hablar conmigo cuando empezaste a sentirte así, preferiste hablar con él, dije, señalando a Daniel, y que ustedes dos decidieron cuál es mi lugar en su vida sin preguntarme mi opinión. Salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo, me apoyé contra la pared y respiré hondo. Por primera vez en mi vida, me sentí un extraño en la vida de mi propia hija. El viaje en autobús a casa se sintió interminable. Miré a las otras mujeres en el autobús y me pregunté si también tenían hijos que las veían como cargas emocionales. Me preguntaba si realmente había sido una madre sobreprotectora o si simplemente había sido una madre que amaba demasiado. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje en el contestador automático. Era Michael.
Mamá, dijo, Linda me contó lo que pasó ayer y también lo que hablaron hoy. Quiero hablar contigo. ¿Puedo pasar mañana por la tarde? Borré el mensaje, sintiéndome agotada. No sabía si tenía la fuerza para otra conversación sobre mis defectos como madre, sobre mis problemas para soltar, sobre mi necesidad de buscar ayuda profesional. Esa noche, sentada en mi cama, saqué una caja de fotografías que guardaba en el armario. Fotos de la bebé Linda, de Linda en su primera comunión, de Linda en su graduación de secundaria. En todas las fotos estaba allí en los festivales del Día de la Madre y las obras de teatro escolares, en los cumpleaños y en Navidad. En ninguna de esas fotos Linda parecía una niña sobreprotegida, ella parecía una niña feliz, segura y amada. ¿En qué momento ese amor se había convertido en sobreprotección? ¿En qué momento mi constante presencia se había vuelto sofocante en lugar de reconfortante? Tal vez Linda tenía razón. Tal vez si tenía problemas para dejarlo ir. Tal vez si necesitaba hacer mi propia vida. Pero lo que no entendía era por qué eso significaba que tenía que dejar de ser su madre de la manera en que siempre lo había sido. Me quedé dormida abrazando una foto donde Linda tenía 10 años y me abrazaba con una gran sonrisa. En la parte de atrás de esa foto, ella escribió, para la mejor mamá del mundo, te quiero mucho, Linda. Me preguntaba qué había pasado con esa niña que me veía como la mejor mamá del mundo, y me preguntaba si alguna vez volvería a aparecer. Al día siguiente, Michael llegó puntualmente a las 5 p.m. Mi hijo menor siempre había sido más tranquilo que Linda, menos dramático, más reflexivo. Tenía 25 años y trabajaba como electricista para una empresa de construcción. Había estado viviendo con Ope durante 3 años, y aunque nunca se habían casado, parecían tener una relación estable y feliz. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntó mientras lo abrazaba. Confundido, hijo. Muy confundido. Nos sentamos en la sala y Michael me miró con esa expresión seria que solía tener de niño cuando tenía que decirme que había roto algo. Linda me contó todo lo que pasó con la boda ayer. ¿Y qué piensas? Michael suspiró. Creo que ambos cometieron errores. ¿Ambos? Sí. Linda y Daniel estaban equivocados en cómo lo hicieron. No debieron haberte humillado así frente a toda la familia. Eso estuvo muy mal. Sentí un pequeño alivio al escuchar que al menos Michael reconocía que había sido una humillación. Pero pregunté porque era obvio que venía un trasero. Pero tal vez, solo tal vez, no estaban equivocados sobre el problema central. Y ahí estaba. Mi otro hijo también pensaba que tenía problemas. ¿También piensas que soy sobreprotector, Michael? Michael tardó mucho en responder, y esa pausa me dijo más que cualquier palabra. Creo que a veces eres mamá. No todo el tiempo, pero a veces. Dame un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Linda reprobó matemáticas en 7º grado? Sí. Fuiste a hablar con el maestro, el director. Contrataste a un tutor privado. Le ayudabas con su tarea todos los días. Y eso está mal. No está mal ayudarla, pero estuvo mal que parecieras más preocupado por sus calificaciones que ella misma. Era cierto. Había perdido el sueño por las calificaciones de Linda mientras ella parecía no preocuparse. O cuando se peleó con su mejor amiga en la secundaria, continuó Michael, sufriste más que ella. Pasaste toda la semana tratando de arreglar las cosas, hablando con la madre de la chica, buscando maneras de que se reconciliaran. Eso también era cierto. Había hecho citas con la otra mamá, preparé estrategias para que las chicas se perdonaran entre sí, perdí el sueño pensando en cómo ayudar a Linda a recuperar a su amiga. ¿Y conmigo?, pregunté. ¿Yo también era así contigo? Michael sonrió. Un poco menos, pero sí. ¿Cómo recuerdas cuando dejé la escuela técnica para estudiar para ser electricista? Sí, estabas más nervioso que yo por la decisión. Pasaste semanas investigando escuelas, comparando planes de estudio, preguntándole a todos si era una buena idea. Era cierto. Había estado obsesionado con asegurarme de que Michael tomara la decisión correcta. Pero, ¿no es eso normal para una madre? Pregunt. Es normal que te preocupes, mamá, pero no es normal que la preocupación de la madre sea mayor que la del hijo. Me quedé en silencio procesando lo que Michael me estaba diciendo. Entonces, ¿qué sugieres, hijo? Creo que Linda tiene razón en que necesitas hacer tu propia vida, pero creo que está equivocada en cómo se está distanciando de ti. ¿Cómo debería ser, entonces? Michael se acercó y tomó mi mano. Poco a poco, mamá, con cariño.
Con paciencia, no con reglas impuestas ni humillaciones públicas. ¿Y tú, también quieres que pongamos límites en nuestra relación? Quiero que tengamos una relación adulta, mamá, donde tú seas mi madre, pero yo sea responsable de mi propia vida. ¿No crees que ya era así? Michael me apretó la mano. Más o menos. Pero hay cosas en las que todavía me tratas como a un niño. ¿Cómo qué? Como cuando me preguntas si he comido, si estoy vestido lo suficientemente abrigado, si Ope me está cuidando bien. Como cuando te preocupas si no te llamo en 3 días. Como cuando quieres que te cuente todos los detalles de mi trabajo. Todas esas cosas me parecían normales. ¿No era normal que una madre se preocupara por esas cosas? ¿Y qué debería hacer diferente? Confía en que he aprendido a cuidar de mí mismo. Confía en que si necesito algo, pediré tu ayuda. Confía en que no tener noticias mías durante 3 días no significa que me haya pasado algo malo. Y si realmente te pasa algo malo, entonces espero que te llame un amigo o los vecinos. No estoy sola en el mundo, mamá. Era cierto. Michael tenía a su novia, a sus amigos del trabajo, a sus vecinos. Él no dependía solo de mí para una red de apoyo. ¿Crees que debería ir a terapia como dice Linda? Michael pensó por un momento. No creo que estés loca ni nada por el estilo, pero tal vez te ayudaría a hablar con alguien que pueda ayudarte a entender cómo hacer esta transición. ¿Qué transición de ser madre de niños pequeños a ser madre de adultos independientes? Esa frase se me quedó grabada. Madre de adultos, independiente. Nunca había pensado en esos términos. Para mí, Linda y Michael seguían siendo mis hijos sin importar cuántos años tuvieran. Y mientras tanto, ¿qué hago con Linda? Dale espacio. Déjala cometer sus propios errores. Y cuando necesite tu ayuda, volverá. Y si no vuelve, Michael me miró con tristeza. Entonces habrás hecho lo correcto de todos modos. Porque el verdadero amor a veces significa dejar ir. Esa noche, después de que Michael se fue, pensé en todo lo que mis hijos me habían dicho. ¿Era cierto que me preocupaba más por sus problemas que ellos mismos? ¿Era cierto que no sabía dejarlos crecer? Tal vez sí. Tal vez había confundido el amor con el control, la protección con la sobreprotección. Tal vez había estado tan ocupada siendo indispensable para ellos que había olvidado enseñarles a vivir sin mí. Pero también sabía que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor. Ninguno de mis sacrificios había sido con malas intenciones. Había trabajado día y noche para darles lo mejor. Había vendido mis cosas para cumplir sus sueños. Había puesto sus necesidades antes que las mías durante 28 años. ¿Fue tan malo eso? ¿Era realmente sobreprotección? ¿O simplemente era lo que hace una madre que ama a sus hijos más que a sí misma? Esa noche, por primera vez en muchos años, me pregunté qué quería hacer con mi vida. Si Linda y Michael ya no me necesitaban, ¿quién era Sara Jiménez cuando no era la mamá que resolvía problemas, que daba dinero, que se preocupaba por todo? No tenía respuesta a esa pregunta, y eso me asustaba más que cualquier humillación pública. Pasaron 2 semanas después de mi conversación con Michael, y no supe nada de Linda. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si se hubiera desaparecido de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, pensando que tal vez era ella, pero siempre resultaba ser Susan preguntando cómo estaba o un cliente preguntando por una modificación de ropa. Los clientes. Esa era otra preocupación que había estado evitando. Después de vender mis máquinas de coser para pagar la boda de Linda, no tenía forma de trabajar. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente, y la pequeña pensión que recibía del gobierno apenas cubría los gastos básicos del hogar. Una mañana, la señora Gabel, que vivía 3 casas más abajo, vino a preguntarme si podía arreglar un vestido para la boda de su nieta. «Oh, Sara, ella cose como tú. ¿Puedes hacerle el dobladillo a este vestido?» Tuve que explicar que ya no tenía máquinas de coser, que había vendido todo. La señora Gabel estaba muy sorprendida. ¿Y por qué es eso, vecina? No tuve el valor de contarle toda la historia. Necesitaba el dinero para otros gastos, dije simplemente. Oh, qué lástima que cosieras tan bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Era una pregunta que me había estado haciendo. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en mi vida adulta, no tenía trabajo, no tenía un propósito claro, no tenía hijos que necesitaran mi atención constante. Esa tarde, Susan vino a visitarme, como lo había estado haciendo frecuentemente desde la boda. ¿Cómo estás, Sara? Me las arreglo tratando de averiguar qué hacer con mi vida.
Susan se sentó en la sala y me miró con esa expresión preocupada que había aprendido a reconocer. ¿Has oído algo de Linda? Nada. Y Michael me llamó hace 3 días, pero solo para preguntar cómo estaba. No dijo nada sobre su hermana. Esa chica no sabe lo que perdió, dijo Susan, sacudiendo la cabeza. Una madre como tú no es fácil de encontrar. Sus palabras me confortaron un poco, pero también me hicieron reflexionar. ¿Era cierto que yo era una buena madre? ¿O había sido una madre que, con las mejores intenciones, había criado a hijos que no sabían ser independientes? Susan, ¿crees que fui sobreprotectora con mis hijos? Mi vecina tardó un poco en responder. Esa pausa me dijo que tal vez la pregunta no era tan fácil de responder como había esperado. Mira, Sarah, siempre fuiste muy dedicada a Linda y Michael. Tal vez, solo tal vez, a veces más de lo necesario. ¿Qué quieres decir con más de lo necesario? ¿Recuerdas cuando Linda tenía unos 15 años y quería ir a una fiesta? Sí. La llevaste. Fuiste a Rackajerla. Y esperaste afuera en el coche toda la noche por si acaso pasaba algo. Era cierto. Lo había hecho muchas veces. Y eso estuvo mal. No estaba mal. Pero mira a mis hijas. Cuando tenían esa edad, iban y venían solos en el autobús. Se las arreglaban y no les pasó nada malo. Pero quería protegerlos. Y los protegiste. Quizás demasiado. Esa conversación con Susan se quedó en mi mente durante varios días. ¿Era cierto que había protegido demasiado a mis hijos? ¿Era por eso que Linda se sentía incapaz de manejar su propia vida sin mi ayuda constante? El viernes de esa semana, mientras estaba en el mercado comprando verduras, me encontré con la madre de Margaret Daniels. No la había visto desde antes de la boda, y me puse nerviosa cuando la vi. Sarah, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Cómo estás? Bien, Margaret. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo están los recién casados? La pregunta dolió porque no sabía cómo estaban. No había hablado con Linda en 2 semanas. Supongo que están bien, dije. Margaret me miró con una expresión extraña. ¿Tú crees? Bueno, les estoy dando su espacio para que se adapten a la vida de casados. Ah, qué inteligente. Siempre les digo a las madres que tienen que saber cuándo dar un paso atrás. Los niños necesitan vivir sus propias vidas sin interferencias. La palabra interferencia me molestó, pero no dije nada. Daniel me dijo que tuvieron una conversación muy madura después de la boda y que llegaron a buenos acuerdos sobre los límites familiares. ¿Buenos acuerdos? Así fue como Daniel le había contado a su madre sobre la conversación en la que prácticamente me habían puesto en un horario de visitas. Sí. Dije simplemente porque no quería entrar en detalles. Estoy muy contento. Linda es una buena chica, pero necesitaba, ¿cómo puedo decirlo? Necesitaba volverse un poco más independiente de ti. Ahí estaba de nuevo. Independiente de mí. Como si yo fuera una adicción de la que necesitara curarse. Bueno, Margaret, fue un placer verte. Quite. Tú también, Sarah. Y no te preocupes, los primeros meses de matrimonio siempre son una adaptación. Verás que las cosas se calmarán más adelante. Salí del mercado sintiéndome humillada de nuevo. Era obvio que Daniel le había contado toda la historia a su madre, probablemente presentándome como la suegra entrometida que tenían que poner en su lugar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, tomé una decisión. Si Linda necesitaba que me apartara de su vida para que pudiera ser independiente, entonces eso es lo que haría. Pero no de la manera en que ellos querían, con horarios y reglas. Iba a retirarme por completo. No la llamaría. No preguntaría por ella. No la buscaría. Si ella quería total independencia, la iba a conseguir. Pero también decidí otra cosa. Si iba a dejar de ser la madre que resolvía problemas, tenía que empezar a resolver los míos. Y el primer problema era financiero. Al día siguiente, fui al centro a buscar trabajo. Tenía 62 años. No tenía un título universitario, pero tenía 40 años de experiencia cosiendo. Alguien tenía que necesitar eso. Entré en varias tiendas de ropa, talleres de costura, lugares que hacían alteraciones por todas partes. Me dijeron lo mismo. Eres demasiado mayor para este trabajo, señora. O necesitamos personas más jóvenes, o no tenemos vacantes. Después de 3 días buscando trabajo sin éxito, empezaba a desanimarme. Mis ahorros seguían disminuyendo, y no veía cómo iba a mantener la casa si no conseguía un ingreso pronto. Fue entonces cuando recordé a mi prima Leticia.
Ella era 2 años menor que yo y se había quedado viuda más o menos al mismo tiempo que yo. Pero Leticia había hecho algo diferente después de la muerte de su esposo. Se había mudado a un pueblo costero en Florida para trabajar cuidando a una pareja de ancianos estadounidenses que pasaban medio año en los estados. No había hablado con Leticia en casi 2 años, pero decidí llamarla. Sara, qué sorpresa, dijo cuando escuchó mi voz. ¿Cómo estás, primo? Le conté una versión resumida de lo que había pasado con Linda y mi situación financiera actual. Oh, prima, lo siento mucho. Los niños de hoy en día son tan desagradecidos. Pero ¿sabes qué? Quizás esta sea una oportunidad para ti. ¿Cómo es una oportunidad? Aquí en Florida hay mucho trabajo para mujeres como nosotras. Personas mayores que necesitan compañía, casas que necesitan cuidado, familias que necesitan ayuda doméstica, y pagan bien, mucho mejor que en Chicago. Pero, ¿cómo puedo simplemente dejar mi casa, Leticia? ¿Para qué lo necesitas si tus hijos ya no te necesitan? Véndelo, primo. Usa ese dinero para empezar una nueva vida. La idea sonaba tan loca que colgué el teléfono pensando que Leticia se había vuelto loca. Vender mi casa. La casa donde había vivido con Robert, donde había criado a mis hijos, donde tenía todos mis recuerdos. Pero esa noche, acostado en mi cama, empecé a pensar en la propuesta de Leticia de manera diferente. ¿Qué me ataba realmente a esa casa? Los recuerdos. Los recuerdos estaban en mi corazón, no en las paredes. La proximidad a mis hijos. Linda había dejado muy claro que no quería que me acercara. Y la casa era grande para una sola persona. 3 dormitorios, sala de estar, comedor, cocina, patio, electricidad, agua, gas, costos de mantenimiento, todo para una mujer soltera de 62 años sin ingresos fijos. Durante los días siguientes, la idea de vender la casa se volvió menos loca y más práctica. Con el dinero de la venta, podría comprar algo pequeño en Florida, trabajar unos años más para tener una mejor pensión y vivir cerca del mar, que siempre había sido mi sueño. Pero había un problema. ¿Qué pasaría si Linda o Michael me necesitaran? ¿Qué pasaría si quisieran reconciliarse conmigo y yo ya no estuviera allí? Una parte de mí decía que eso era exactamente lo que tenía que hacer. Estar disponible por si acaso me necesitaban. Pero otra parte, una nueva parte que había estado creciendo desde la humillación en la boda, me decía que tal vez era hora de pensar en mí misma. El lunes de la semana siguiente, mientras limpiaba la casa, encontré el sobre que Linda me había dado por mi cumpleaños 3 meses antes. Dentro había una tarjeta con una foto de nosotras abrazándonos. Y dentro, Linda había escrito: para la mejor mamá del mundo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Te quiero mucho. Leí la tarjeta 3 veces tratando de reconciliar a la Linda que había escrito esas palabras con la Linda que me había humillado frente a toda la familia. ¿Cuál era la verdadera? ¿La que me veía como la mejor mamá del mundo o la que me veía como una madre sobreprotectora que necesitaba límites? Quizás ambas eran ciertas. Tal vez Linda realmente me amaba, pero también necesitaba alejarse de mí para poder crecer. Y tal vez yo también necesitaba alejarme de ella para poder descubrir quién era yo cuando no tenía hijos a los que cuidar. Esa tarde, llamé a un agente inmobiliario para que viniera a tasar mi casa. Esta es una buena propiedad, me dijo después de recorrerla. Casa en una zona tranquila y en buen estado. Puede venderse rápidamente si fijamos un precio competitivo. ¿Cuánto tiempo tardaría si fijamos el precio correcto? Quizás 2 o 3 meses. 3 meses. En 3 meses, podría estar viviendo una vida completamente diferente en una playa del Caribe. Trabajar, conocer gente nueva, ser Sara Jiménez en lugar de solo ser la madre de Linda y Michael. La idea me asustaba, pero también me emocionaba. Por primera vez en años, sentí que había algo nuevo esperándome en el futuro, algo que no tenía nada que ver con ser madre, abuela o viuda. Al día siguiente, llamé a Michael para informarle de mi decisión. ¿Vas a vender la casa?, preguntó sorprendido. Lo estoy pensando seriamente, hijo. ¿Y te vas a mudar a la playa? Es una posibilidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Es por lo que pasó con Linda? En parte, pero no solo eso. Creo que es hora de que empiece a vivir para mí mismo. Pero mamá, ¿y si Linda quiere reconciliarse? ¿Qué pasa si te necesitamos? Era exactamente la pregunta que me había estado haciendo. Michael, ya me dijiste que necesitas que te deje vivir tu propia vida mientras yo también necesito vivir la mía. Pero no tan lejos. ¿Por qué tan lejos?
Si no se supone que debo estar muy involucrado en sus vidas, ¿qué importa si vivo aquí o en Florida? Michael no sabía cómo responder a eso. Además, continué, Leticia me dice que hay mucho trabajo allí para mujeres como yo aquí. Ya no puedo trabajar en mi campo, y mis ahorros se están agotando. Ya no tienes máquinas de coser. Fue entonces cuando le conté sobre las máquinas, cómo las había vendido para pagar la boda de Linda. Vendiste tus herramientas de trabajo para pagar la boda de Linda. Sí. ¿Y ella lo sabe? No se lo dije. No quería que se sintiera mal. Mala. Michael suspiró. Mamá, ¿por qué no nos dijiste eso antes? Porque una madre no les cobra a sus hijos por cumplir sus sueños. Pero una madre tampoco tiene que quedarse sin trabajo para cumplir los sueños de sus hijos. Era la primera vez que Michael criticaba las decisiones de Linda, y eso me sorprendió. ¿Qué opinas de todo esto, hijo? Creo que Linda se equivocó mucho en cómo manejó las cosas. Y creo que tal vez, solo tal vez, tienes razón al distanciarte un poco. ¿Distanciarme un poco o distanciarme por completo? No lo sé, mamá. No sé si mudarme tan lejos es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución, Michael? Quedarte aquí esperando a que decidas si me necesitas o no. Vivir de mis ahorros hasta que se agoten porque no tengo forma de trabajar. Michael se quedó en silencio porque sabía que tenía razón. Dame tiempo para hablar con Linda, dijo finalmente. No, Michael. No quiero que hables con ella por mí. Si Linda quiere hablar conmigo, sabe dónde vivo y cuál es mi número de teléfono. Y si no te llama, entonces habré tomado la decisión correcta de hacer mi propia vida. Después de colgar con Michael, me senté en la cocina y miré alrededor de la casa. La casa donde Robert y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos soñado con ser abuelos juntos. Venderla se sentía como traicionar todos esos recuerdos. Pero también me di cuenta de que aferrarme a esa casa era aferrarme a un pasado que ya no existía. Robert estaba muerto. Mis hijos eran adultos independientes que no querían mi protección constante. Y tenía 62 años, no 92. Todavía tenía tiempo para aventuras, para ver nuevos lugares, para ser algo más que solo una madre. Esa noche, volví a llamar a Leticia. Prima, ¿sigues pensando que hay trabajo para mí allí? Por supuesto. De hecho, la semana pasada, una señora americana me preguntó si conocía a alguien de confianza para ayudarla con su casa. Ella paga muy bien, y la casa es hermosa, a 2 cuadras de la playa. ¿Qué tendría que hacer? Cocinar, limpiar, hacer algunas compras. La señora habla un poco de español. Es muy amable. Vienen de octubre a abril, y el resto del año la casa está vacía. Y en los meses en que no están. Bueno, tienes tiempo libre para hacer lo que quieras. O puedes buscar otros trabajos temporales. Hay mucho turismo aquí. Siempre necesitan gente. ¿Cuánto pagan? Casi el doble de lo que ganarías en Chicago. Esa información fue lo que finalmente me convenció. No solo sería una nueva aventura, sino que también sería una solución práctica a mis problemas financieros. Leticia, ¿puedes ayudarme a conseguir ese trabajo? Por supuesto, primo, llamaré a la señora mañana. Colgué el teléfono, sintiéndome más emocionado de lo que había estado en meses. Por primera vez desde la boda de Linda, tenía algo que esperar con ansias. Al día siguiente, Leticia me llamó con buenas noticias. Sara, hablé con la señora. Patricia. Le hablé de ti. Le dije que eres muy trabajador y confiable. Ella quiere hacer una entrevista telefónica la próxima semana. ¿Una entrevista telefónica? Sí. No te preocupes. Solo quiere conocerte un poco, preguntar sobre tu experiencia. Es solo una formalidad. Una semana después, tuve la entrevista telefónica con la señora. Patricia. Era una mujer mayor, muy amable, que había estado viniendo a Florida con su esposo durante 5 años. Me hizo preguntas básicas sobre mi experiencia con la limpieza y la cocina, y parecía satisfecha con mis respuestas. Sara, creo que serías perfecta para nosotros. ¿Cuándo podrías empezar? Bueno, primero tendría que vender mi casa. ¿Cuánto tiempo te llevaría eso? Quizás 2 o 3 meses. Perfecto. Llegamos en octubre. Eso nos da mucho tiempo. Después de colgar, me senté en mi sala de estar procesando lo que acababa de suceder. Tenía un trabajo esperándome en Florida. Tenía un nuevo futuro esperándome. Solo necesitaba tener el valor para dar el paso final. Esa tarde, publiqué el anuncio de venta en el periódico local y en línea. Casa en venta en excelente ubicación.
3 dormitorios, muy bien mantenida, precio negociable. Cuando Susan vio el anuncio, vino corriendo a preguntar si era cierto. ¿De verdad? ¿Vas a vender la casa, Sara? Sí, lo haré. ¿Y vas a vivir solo en Florida? No estaré sola. Mi prima está allí, y voy a trabajar para una familia muy buena. Susan me miró como si me hubiera vuelto loca. Pero Sara, ¿qué pasa con tus hijos? Mis hijos ya son adultos, Susan. Ya no me necesitan. ¿Y si Linda quiere disculparse? Entonces tendrá que encontrarme en Florida. ¿Y si necesitas volver? ¿Por qué necesitaría volver? Susan no sabía qué decir, pero la preocupación en su rostro era evidente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había tomado una decisión que me llenó de paz. No fue una decisión fácil. No fue una decisión sin riesgos, pero fue mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí misma. 3 días después, una joven pareja casada vino a ver la casa. Les gustó mucho y me hicieron una oferta muy buena. Acepté de inmediato. ¿Cuándo puedes mudarte? Le prometí. ¿Qué tal en 6 semanas? Perfecto. Cuando firmamos el contrato preliminar, me di cuenta de que no había marcha atrás. En 6 semanas, estaría viviendo una vida completamente nueva en un lugar completamente nuevo. Esa noche, Michael me llamó. Mamá Susan me dijo que vendiste la casa. Aún no, pero tengo compradores. ¿De verdad te vas? Sí. ¿Y si Linda quiere hablar contigo? Hijo, han pasado 3 semanas desde que discutimos. Si Linda hubiera querido hablar conmigo, ya lo habría hecho. Tal vez esté esperando a que tú des el primer paso. Ya he dado muchos primeros pasos en mi vida, Michael. Es hora de que otros den los suyos. ¿Puedo decirle a dónde vas? Puedes decirle lo que quieras. No le estoy guardando secretos a nadie. Después de colgar con Michael, empecé a empacar las cosas que iba a llevar conmigo. No podía hacer mucho porque Leticia me había dicho que el apartamento donde me quedaría era pequeño. Decidí llevar solo las fotos más importantes, algunas prendas de ropa, mis medicamentos y los pocos documentos que necesitaba. Todo lo demás iba a venderlo o regalarlo. Mientras estaba empacando, encontré la Biblia que Robert me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. Lo abrí en una página al azar y leí. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. Lo nuevo está aquí. Sentí que esas palabras estaban escritas especialmente para mí en ese momento. Las cosas viejas estaban desapareciendo. Mi vida como madre dedicada exclusivamente a sus hijos. Mi vida como viuda viviendo de recuerdos. Mi vida como una mujer que no tenía sueños propios. Todas esas cosas viejas estaban desapareciendo y algo nuevo estaba llegando. Sara Jiménez iba a descubrir quién era cuando no tuviera que ser la madre perfecta, la solucionadora de problemas, la que siempre estaba disponible. Por primera vez en meses, me sentí libre. Quedaban exactamente 2 semanas para entregar la casa. Cuando Linda llegó, no llamó. Usó la llave que nunca le había quitado. Estaba en la cocina empacando los últimos platos en cajas de cartón cuando escuché sus pasos en la sala. «Mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura que la última vez que hablamos. Salí de la cocina y la vi de pie en medio de la sala, mirando las cajas etiquetadas que cubrían casi todo el espacio. Su rostro mostraba una completa confusión, como si hubiera entrado en la casa equivocada. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Me estoy mudando», dije con la voz más tranquila que pude encontrar. «¿Te mudas a dónde?» «A un pueblo en Florida». Linda se quedó paralizada durante unos segundos, como si no hubiera entendido lo que le acababa de decir. «¿Florida? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo?» «No es temporal, Linda. Voy a vivir allí». Fue entonces cuando vi algo en los ojos de mi hija que no había visto en mucho tiempo. Miedo real. No la molestia de un adulto que piensa que su madre es demasiado protectora, sino el miedo de una niña que se da cuenta de que su madre ya no estará disponible. ¿Vendiste la casa? Sí. Cuando hace 3 semanas, entregué en 2 semanas. Linda se desplomó en el único sillón que no estaba cubierto de cajas. Parecía pálida. ¿Y no ibas a decirme para qué? Fuiste muy claro sobre los límites que querías en nuestra relación. Pensé que mi movimiento encajaba perfectamente dentro de esos límites. Pero mamá, Florida es un lugar hermoso. Mi prima Leticia ha estado viviendo allí durante 5 años y es muy feliz. ¿Tu prima Leticia? Sí, la que conociste cuando eras pequeño. La hermana de tu tía Rosa.
Linda se quedó en silencio, procesando la información. Seguí empacando como si su presencia no hubiera cambiado nada en mi rutina. ¿Y qué vas a hacer allí? Trabajar. Tengo un muy buen trabajo cuidando la casa de una pareja estadounidense. Pagan bien y proporcionan alojamiento. Trabaja como sirvienta. El tono despectivo en su voz me molestó. Trabaja en lo que sea necesario para mantenerme, Linda. Ya no tengo máquinas de coser. ¿Recuerdas? ¿Por qué no tienen máquinas de coser? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque los vendí para pagar tu boda. El silencio que siguió fue tan largo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina desde donde estábamos. Vendiste tus máquinas para pagar mi boda. Los 0,000 tenían que venir de algún lugar. Pero pensé que tenías ahorros. Tenía algunos ahorros, no 0,000. Linda se llevó las manos a la cara. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras mal. Era tu día especial. ¿Y cómo vas a trabajar ahora? Por eso me estoy mudando a Florida. Hay trabajo para mujeres como yo allí. Linda se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, esquivando las cajas. No puedes irte, mamá. ¿Por qué no? Porque esta es tu casa. Viviste aquí con mi papá. Nos criaste aquí. Tu papá murió hace 8 años, Linda, y ya están criadas. Pero te necesito. Las palabras salieron de su boca con una desesperación que me sorprendió. Durante 5 semanas, me había estado convenciendo de que Linda no me necesitaba, de que era una carga en su vida. Y de repente, aquí estaba ella diciendo exactamente lo contrario. Me necesitas. La misma Linda que me dijo delante de 90 personas que era una dependencia poco saludable. Linda empezó a llorar. Eso fue horrible. No debería haber dicho eso. Pero lo pensaste. No lo sé. Tal vez Daniel me hizo pensar así. Me convenció de eso. ¿De qué te convenció Daniel? Linda se sentó de nuevo, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Me convenció de que no me dejabas crecer, de que siempre lo resolvías todo por mí, y por eso no sabías ser independiente. ¿Y era verdad? Linda tardó mucho en responder. Tal vez un poco, pero no quería lastimarte. Solo quería aprender a hacer las cosas por mi cuenta. ¿Y cómo te ha ido haciendo las cosas por tu cuenta? Otra larga pausa. Horrible. ¿Por qué horrible? Porque no sé nada, mamá. No sé cómo funciona el banco. No sé qué hacer cuando algo se rompe en la casa. No puedo cocinar nada más que quesadillas y sopa instantánea. A pesar de todo lo que había pasado, no pude evitar sentir un pinchazo de ternura por mi hija. Y Daniel no te ayuda. Daniel trabaja todo el día y cuando llega a casa está cansado. Él dice, estas son cosas que deberías saber hacer. ¿Qué cosas? Todo. Pagar las facturas, hacer la compra, concertar citas con el médico, hablar con la compañía de cable cuando no funciona. Todo lo que siempre hiciste por mí. Ahí estaba la confirmación de lo que Michael y Susan habían intentado decirme. Había sido tan protector con Linda que nunca había aprendido a hacer las cosas básicas de la vida adulta. ¿Y qué hacías antes cuando necesitabas esas cosas? Te llamé, admitió Linda en voz baja. Siempre te llamé. Y ahora me siento perdido, como si no supiera cómo ser un adulto. Me senté en el reposabrazos de la silla donde estaba Linda. Por primera vez en semanas, sentí que estaba hablando con mi verdadera hija, no con la versión de ella que había aparecido en la boda. Linda, ¿por qué no me dijiste esto hace 5 semanas? Porque Daniel dijo que era embarazoso admitir que no sabía hacer cosas tan básicas. Dijo que tenía que aprender por mi cuenta sin tu ayuda. ¿Y qué pensaste? Pensé que tal vez tenía razón. Que tal vez había dependido demasiado de ti. Pero también tenía miedo. ¿De qué? Asustada de no saber cómo ser independiente. Asustada de decepcionar a Daniel. Asustada de que te enojes conmigo por haber sido tan inútil toda mi vida. Linda, no eres inútil. Sí, soy inútil. Mamá, tengo 28 años y no sé hacer nada sin ayuda. Fue doloroso escuchar eso, pero también fue honesto. Y la honestidad era algo que no habíamos tenido en nuestra relación durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué pasó eso, cariño? Linda sacudió la cabeza. Sucedió porque yo también tenía miedo. ¿Tenías miedo de qué? Asustada de que no me necesitaras. Asustada de que si aprendieras a hacer todo por tu cuenta, ya no me querrías en tu vida. Linda me miró con sorpresa. ¿De verdad? ¿De verdad? Después de que tu papá murió, ustedes dos eran todo lo que me quedaba.
La idea de que pudieras vivir perfectamente sin mí me aterraba. Pero mamá, siempre te necesitaremos. Tal vez no para resolver todo por nosotros, pero te necesitaremos. ¿Para qué me necesitarás? Linda pensó por un momento. Para que nos asesores cuando no sabemos qué hacer. Para que nos cuides cuando estamos enfermos. Para que celebres con nosotros cuando nos suceden cosas buenas. Para que nos abraces cuando estamos tristes. Era una definición diferente de ser necesario. No como la persona que resuelve problemas, sino como la persona que está ahí en los momentos importantes. Y eso no es sobreprotección. No, eso es ser mamá. Estuvimos en silencio por un rato, cada uno procesando la conversación que acabábamos de tener. Mamá, ¿puedo disculparme? ¿De qué te estás disculpando? ¿Para la boda? ¿Por las cosas horribles que te dije? ¿Por hacerte sentir que no te queríamos? ¿Y Daniel? ¿También se arrepiente? Linda miró hacia abajo. Daniel todavía piensa que hicimos lo correcto. Él dice que tal vez la forma fue incorrecta, pero el problema central era el correcto. ¿Y tú qué piensas? Creo que mi esposo está equivocado. Creo que hay formas de establecer límites sin humillar a las personas. Y creo que tal vez no entiende lo que es tener una familia unida porque la suya no era así. Esa observación de Linda me sorprendió por su madurez. ¿Cómo era la familia de Daniel? Muy fría. Su papá trabajaba todo el tiempo y su mamá era muy distante. Me ha dicho que nunca se sintió muy querido por sus padres. Y por eso quiere que tengamos una relación distante. Creo que sí. Creo que él piensa que las familias muy unidas son poco saludables porque su familia nunca fue unida. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Linda tardó mucho en responder. No, quiero tener una relación cercana contigo, mamá, pero también quiero aprender a ser independiente. ¿Y crees que puedes tener ambas cosas? ¿Qué piensas? Fue una pregunta difícil. Durante semanas, había estado pensando que tenía que elegir entre ser una madre presente y ser una madre que permitía la independencia. Creo que puedes, finalmente dije. Pero vamos a tener que aprender a hacerlo. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Estoy dispuesta, pero ¿estás dispuesta a defenderme frente a Daniel cuando sea necesario? Linda asintió con determinación. Sí, es mi familia y tengo el derecho de decidir qué tipo de relación quiero tener contigo. Fue en ese momento cuando escuché abrirse la puerta. Era Daniel. Linda, vi tu coche afuera. Se detuvo en seco cuando vio todas las cajas y a los dos sentados en medio del caos. ¿Qué está pasando aquí? Linda se levantó. Daniel, mi mamá se está mudando a Florida. ¿Se está mudando? ¿Por qué? Porque vendió la casa y sus máquinas de coser para pagar nuestra boda. Daniel me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Vendió sus máquinas? Sí, dijo Linda. Y ahora no tiene forma de trabajar aquí, así que se va a trabajar a Florida. Señora Jiménez, Daniel dijo, no sabía nada de las máquinas. No había razón para que lo supieras. ¿Y te vas por eso? Me voy porque necesito trabajar para vivir y porque fuiste muy claro sobre el tipo de relación que querías tener conmigo. Daniel Parisia Incomodo. Señora Jiménez, tal vez fuimos demasiado duros. No fuiste dura. Fuiste honesto. Y voy a ser honesto también. Necesito hacer mi propia vida. ¿Pero tiene que estar tan lejos? Era interesante que ahora fuera Daniel quien parecía preocupado por la distancia. Daniel, dijo Linda, ¿puedo hablar contigo en privado? Fueron a la cocina y los escuché hablar en voz baja durante varios minutos. No pude entender todo lo que decían, pero escuché a Linda usar un tono que nunca antes la había oído usar con Daniel, firme, decidido, como si estuviera defendiendo algo importante. Cuando regresaron, Daniel parecía un niño regañado. Señora Jiménez, dijo, le debo una disculpa muy grande. ¿Para qué? Por la forma en que manejamos las cosas en la boda y por las ideas que le metí a Linda en la cabeza sobre ti. Linda Asensio. Le expliqué a Daniel que quiero tener una relación cercana contigo, que no quiero límites estrictos ni horarios de visita ni nada por el estilo. ¿Y tú estás de acuerdo? Le projeté a Daniel. Estoy aprendiendo que cada familia es diferente. Él dijo, la mía era muy fría, pero eso no significa que todas las familias tengan que ser así. Entonces, ¿qué propones? Linda se acercó a mí. Proponemos que te quedes, que no vendas la casa, que encuentres una manera de trabajar aquí. ¿Con qué máquinas voy a trabajar? Te compraremos máquinas nuevas, dijo Daniel. Es lo mínimo que podemos hacer después de que vendiste el tuyo para nuestra boda. La oferta me conmovió.
Pero también me hizo pensar. ¿Y si en 6 meses decides otra vez que tengo demasiadas medallas? Eso no va a pasar, dijo Linda. Porque vamos a hablar. Vamos a decirnos las cosas de frente sin dejar que los problemas se acumulen. ¿Y si Daniel empieza a sentir de nuevo que soy una mala influencia? Daniel se aclaró la garganta. SRA. Jiménez, estaba equivocado. Pensé que no dejabas que Linda creciera. Pero ahora me doy cuenta de que Linda nunca pidió espacio para crecer. Si ella me hubiera hablado sobre sus sentimientos en lugar de dejarme inventar problemas que tal vez no existían, nada de esto habría sucedido. Fue la disculpa más sincera que había escuchado de él. Y la casa ya firmé un contrato. ¿Se puede cancelar? Linda preguntó con esperanza. Se puede cancelar, pero tendría que pagar una penalización. Pagaremos la penalización, dijo Daniel de inmediato. Y el trabajo en Florida, ya le prometí a la señora Patricia que trabajaría para ella. Linda y Daniel se miraron. Era obvio que no habían pensado en esos detalles prácticos. ¿No puedes llamarla y explicarle la situación? Linda preguntó. Podría, pero tendría que estar muy segura de que realmente quieres que me quede. No solo por culpa o compasión. Te queremos aquí porque te necesitamos, dijo Linda. No para resolverlo todo por nosotros, sino para ser nuestra familia. ¿Y las máquinas? Mañana iremos a buscar máquinas, prometió Daniel. Lo mejor que podemos encontrar. Estuve en silencio durante unos minutos, pensando en todo lo que había pasado en las últimas horas. Hace 5 semanas, había sido humillada en público. Hace 4 semanas había decidido distanciarme completamente de mis hijos. Hace 3 semanas había vendido mi casa y ahora me estaban pidiendo que cancelara todos esos planes para quedarme. Necesito pensarlo. Finalmente se lo dije. ¿Cuánto tiempo necesitas? Linda preguntó. Dame hasta mañana. Esa noche, después de que Linda y Daniel se fueron, estaba solo en mi casa llena de cajas, pensando en la decisión que tenía que tomar. Quedarse significaba darle a mi relación con Linda una segunda oportunidad. Significaba arriesgarme a volver a salir herido. Significaba confiar en que las cosas podrían ser diferentes. Pero también significaba cancelar la aventura que había planeado. Significaba renunciar a ver el mar, vivir de manera independiente, descubrir quién era yo cuando no tenía que ser madre todo el tiempo. Llamé a Leticia para contarle lo que había pasado. Oh, prima, qué dilema. ¿Qué sientes en tu corazón? Siento que mis hijos me necesitan, pero también siento que necesito algo diferente en mi vida. ¿Puede ser ambas cosas? ¿Cómo? Bueno, tal vez no tengas que quedarte todo el tiempo. Tal vez puedas quedarte unos meses, arreglar las cosas con Linda y luego venir a visitarme por una temporada. Era una idea que no había considerado. No tenía que ser todo o nada. ¿Crees que la señora Patricia me esperaría hasta el próximo año? Puedo preguntarle, pero creo que sí. Es muy amable. Al día siguiente, Linda llegó temprano con café y pasteles. ¿Lo has pensado? Sí. Linda parecía nerviosa. Y me quedaré, pero con condiciones. Lo que quieras. Primera condición. Vamos a aprender juntas cómo tener una relación madre-hija adulta. No seré sobreprotectora y tú no huirás cada vez que tengas un problema. Acepto. Segunda condición. Si en algún momento vuelves a sentir que soy demasiado medallista, dímelo directamente. No humillaciones públicas, no reuniones para informarme de nuevas reglas. Acepto. Tercera condición. El próximo año voy a Florida por 3 meses para ver el mar y trabajar con la señora Patricia. No para alejarme de ti, sino para vivir mi propia aventura. Linda sonrió. ¿Podemos ir a visitarte? Por supuesto. Acepto la tercera condición. Nos abrazamos por primera vez en más de un mes. Un abrazo real sin resentimientos, sin miedos, sin condiciones. ¿Sabes qué es lo que más feliz me hace de todo esto? Linda me lo dijo. ¿Qué? Que finalmente vamos a conocer a la Sara Jiménez que no tiene que ser la madre perfecta todo el tiempo. Y eso no te asusta un poco. Pero ¿sabes qué? También me hace sentir muy curioso. Esa tarde, cancelé la venta de la casa y llamé a la señora Patricia para explicarle la situación. Como Leticia había predicho, ella fue muy comprensiva y prometió mantenerme el trabajo para el año siguiente. Al día siguiente, Alejandro llegó con 2 nuevas máquinas de coser industriales, mejores que las que tenía antes. Entonces, puedes empezar tu nueva vida, dijo él. ¿Mi nueva vida? Sí. La vida en la que eres nuestra mamá, pero también eres Sara Jiménez.
Me gustó cómo suena eso. Sara Jiménez, que además de ser madre, también era una mujer con sus propios sueños, sus propias aventuras, sus propias decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que Linda apareció en mi sala llena de cajas, y puedo decir con tranquilidad que hemos aprendido a ser un tipo diferente de familia. No mejor ni peor que antes, solo diferente. Una familia donde cada uno tiene su lugar sin invadir el espacio del otro. Donde el amor no se mide por la cantidad de problemas que resuelves, sino por la calidad de los momentos que compartes. Esta mañana, me desperté a las 6 como siempre, pero ya no con esa sensación de urgencia que me acompañó durante tantos años. Ya no tengo que apresurarme a preparar el desayuno para nadie más que para mí misma. Ya no tengo que comprobar si Linda se ha despertado o preocuparme porque Michael no me ha llamado en 3 días. Ahora me levanto porque quiero, porque disfruto esos primeros momentos del día cuando la casa está tranquila y el mundo aún no se ha despertado por completo. Hice mi café y me senté en la cocina para revisar los pedidos de costura que han llegado esta semana. Las nuevas máquinas que Linda y Daniel me compraron han sido una bendición. Son más modernas que las que tenía antes, más silenciosas, más precisas. Con ellos, he podido retomar mi trabajo de costura, pero esta vez de una manera diferente. Ya no coso por necesidad desesperada, sino por el placer de crear algo hermoso con mis manos. Tengo 3 vestidos de quinceañera pendientes, 2 uniformes escolares y varias alteraciones menores. El trabajo es perfectamente suficiente para mis gastos. Sin la presión de tener que mantener a nadie más, es liberador trabajar para mí misma, saber que cada dólar que gano es para mis propias necesidades y mis propios gustos. Mientras cosía el primer vestido de la mañana, pensé en cuánto han cambiado las cosas. Linda viene a visitarme 2 veces a la semana, no porque tenga una cita programada o porque necesite que le resuelva algo urgente, sino porque genuinamente quiere pasar tiempo conmigo. Los martes, ella viene por la tarde y me ayuda con algunas tareas del hogar mientras charlamos. Los sábados, vamos juntos al mercado y luego comemos en algún lugar agradable. Durante estas visitas, he llegado a conocer a una Linda que no sabía que existía. Una mujer adulta que tiene opiniones interesantes sobre la vida, que me cuenta anécdotas divertidas de su trabajo, que ha empezado a cocinar platos que encuentra en Internet. Ya no es la niña que venía corriendo a mí cada vez que tenía un problema. Pero tampoco es la extraña fría que apareció en la boda. Es mi hija, simplemente mi hija, con quien puedo tener conversaciones de mujer a mujer. Daniel también ha cambiado mucho. Al principio, noté que sus visitas eran más por obligación que por placer, pero poco a poco, se ha relajado. Ahora, me cuenta cosas sobre su trabajo, me pide mi opinión sobre decisiones que tiene que tomar. Incluso me ha pedido consejos sobre cómo sorprender a Linda en ocasiones especiales. Se ha convertido en el yerno que siempre esperé tener, respetuoso, cariñoso, pero también independiente. El mes pasado, Linda me dijo que están pensando en tener un bebé el próximo año. Estaba muy emocionada con la noticia. Pero también me di cuenta de que mi reacción fue diferente de lo que habría sido antes. Antes, habría comenzado de inmediato a hacer planes sobre cómo iba a ayudar, qué cosas tendríamos que comprar, cómo iba a organizar mi vida para estar disponible para cuidar al bebé. Esta vez simplemente me emocioné por ellos y les dije que sería una abuela feliz cuando llegara el momento. ¿No quieres saber los detalles?, Linda preguntó, sorprendida por mi reacción tranquila. Por supuesto, quiero saberlo, cariño, pero cuando estés listo para decírmelo. ¿No tienes ningún consejo que darme? Sí, mucho, pero cuando me lo pidas. Linda sonrió. Me gusta esta nueva versión de mi mamá. ¿Nueva versión? Sí, la versión que confía en que puedo manejar mi propia vida. Michael también ha notado los cambios. Él viene a visitarme una vez a la semana, generalmente los domingos por la tarde. Él trae esperanza y los 3 charlamos mientras yo preparo la cena. Son visitas tranquilas, sin drama, sin emergencias que resolver. Michael me habla de su trabajo, de sus planes para casarse con Ope el próximo año, de sus ideas para el futuro. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestras charlas ahora? Me dijo el domingo pasado que ya no siento que tenga que informarte de todo lo que hago. Puedo decirte lo que quiero decirte cuando quiero decirte. Y antes sentías que tenías que informarme de todo, no exactamente informar, pero sí sentía que si no te contaba las cosas, te preocuparías o te sentirías excluido. Fue una observación interesante. Aparentemente,
Mi constante preocupación había hecho que mis hijos sintieran la obligación de tranquilizarme todo el tiempo en lugar de simplemente vivir sus vidas. Y ahora sé que si no te hablo durante una semana, no significa que me haya pasado algo malo o que ya no te quiera. Solo significa que estaba ocupado. Es curioso cómo cambian las perspectivas cuando dejas de aferrarte a las cosas. Durante años, pensé que si no estaba constantemente involucrado en la vida de mis hijos, perdería mi lugar en sus corazones. Resulta que sucedió exactamente lo contrario. Cuando dejé de aferrarme tanto, se acercaron a mí de una manera más auténtica. Esta nueva dinámica familiar me ha dado algo que no he tenido en décadas: tiempo para mí, tiempo para pensar, para leer, para descubrir lo que me gusta hacer cuando no tengo que estar resolviendo la vida de los demás. He vuelto a leer novelas, algo que no había hecho desde antes de casarme. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario del vecindario donde he conocido a otras mujeres de mi edad que, como yo, están redescubriendo quiénes son más allá de ser madres y esposas. Es refrescante hablar con mujeres que entienden lo que significa criar hijos, pero que también tienen sus propios intereses, sueños postergados, proyectos personales. La señora Espironza, una de las damas del taller, me contó que después de que sus 4 hijos se casaron, se sintió completamente perdida. No sabía qué hacer conmigo misma. Me dijo que durante 30 años, toda mi identidad había sido ser mamá. Cuando ya no me necesitaban de esa manera, tuve que aprender quién era yo. Su historia resonó profundamente en mí. ¿Y cómo lo hiciste? Poco a poco, primero me inscribí en clases de baile. Luego empecé a hacer trabajo voluntario en una residencia de ancianos. Luego empecé a viajar con un grupo de damas de la parroquia. Cada cosa nueva que hacía me mostraba una parte de mí misma que había estado dormida. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos? Al principio estaban preocupados. Pensaron que me había vuelto loco. Pero luego se dieron cuenta de que tenían una mamá más feliz, más interesante, con más cosas de las que hablar. Esa conversación me hizo reflexionar sobre mis propios planes. El viaje a Florida, que tengo programado para noviembre, ya no parece una escapatoria desesperada, sino una aventura bien merecida. Linda y Michael han aceptado completamente la idea. Incluso están emocionados por venir a visitarme durante esos 3 meses. Será como tener una mamá aventurera, dice Linda. Nunca te había visto de esa manera. La verdad es que yo tampoco me había visto de esa manera. Durante tantos años me vi solo como la madre de Linda y Michael, la viuda de Robert, la costurera del barrio, nunca como Sara Jiménez, la mujer que también podía tener sus propias aventuras. El otro día, mientras organizaba mis cosas para el viaje, encontré las fotos de la boda que Linda me había dado después de nuestra reconciliación. Son fotos hermosas donde ella se ve feliz, radiante. Pero lo que más me sorprendió es que hay varias fotos en las que aparezco sonriendo genuinamente, viéndome bien. ¿Por qué no me diste estas fotos antes? Le prometí a Linda. Porque estaba avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Avergonzado de haberte excluido de las fotos familiares oficiales. Estas fueron tomadas por la hermana de Daniel con su cámara personal. Miré las fotos de nuevo. Era obvio que habían sido tomadas durante los momentos genuinos de alegría antes de que comenzara el problema. En estas fotos, se podía ver a la familia. Realmente no éramos la familia disfuncional que intentaron crear esa noche. Me gusta más esta versión de la boda. Le dije, a mí también. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estas fotos? ¿Qué? Que puedes ver que todos estábamos genuinamente felices. Que cuando no estábamos tratando de cumplir expectativas o crear límites artificiales, simplemente éramos una familia que se ama. Linda Asensio. Ojalá lo hubiera recordado antes de escuchar tantos consejos sobre lo que debería ser una mujer casada e independiente. Es interesante cómo las influencias externas pueden distorsionar las relaciones que funcionan bien. Daniel, con las mejores intenciones, pero con su propia historia familiar problemática, había proyectado sus miedos en nuestra relación. Linda, queriendo ser una buena esposa, había intentado adoptar un modelo de independencia que no era natural para ella y yo, sintiéndome atacado, había reaccionado de manera extrema. Ahora entiendo que el problema nunca fue que Linda dependiera demasiado de mí o que yo fuera demasiado protector. El problema era que nunca habíamos hablado claramente sobre qué tipo de relación queríamos tener como madre e hija adultas. Habíamos operado basándonos en suposiciones y expectativas no expresadas hasta que la presión estalló de la manera más dolorosa posible. La terapia familiar que comenzamos después de la reconciliación nos ha ayudado mucho a entender estas dinámicas. Al principio,
Me daba vergüenza ir a terapia. Sentí que admitir que necesitábamos ayuda profesional era reconocer que habíamos fracasado como familia. Pero la psicóloga, una mujer muy sabia llamada la doctora Martínez, nos ayudó a ver que buscar ayuda era en realidad una señal de que nos importábamos lo suficiente el uno al otro como para querer mejorar. Las familias saludables no son aquellas que nunca tienen problemas. Nos dijo que son aquellas que saben cómo resolver los problemas cuando aparecen. En las sesiones, aprendimos a expresar nuestras necesidades directamente sin acusaciones ni defensas. Linda aprendió a decir, necesito más espacio para tomar esta decisión. En lugar de decir que mi mamá es demasiado entrometida, aprendí a decir que me siento excluida cuando no me cuentas cosas importantes. En lugar de asumir que no me querían en sus vidas, Daniel también participó en varias sesiones y fue revelador escucharle hablar sobre su familia de origen. Sus padres realmente habían sido muy fríos y distantes y él había crecido creyendo que esa era la forma normal de ser una familia. Cuando vio la cercanía entre Linda y yo, lo interpretó como algo poco saludable porque no tenía referencia de lo que era una familia genuinamente unida. Ahora entiendo que hay diferentes tipos de familias, nos dijo en una de las sesiones, y que el hecho de que la familia de Linda sea diferente de la mía no significa que esté mal. Estos meses también me han ayudado a comprender mejor mi propia historia. Durante años, pensé que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mis hijos, estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, resolver todos sus problemas antes de que tuvieran que enfrentarlos. Pero ahora me doy cuenta de que este estilo de crianza, aunque proviene del amor, no necesariamente prepara a los niños para la vida adulta. La ironía es que al intentar proteger tanto a Linda de las dificultades de la vida, no le di la oportunidad de desarrollar su propia fuerza y habilidades para resolver problemas. Y al hacer de toda mi vida una extensión de la vida de mis hijos, no les mostré el ejemplo de una mujer que también tenía su propia identidad y sus propios sueños. Mi prima Leticia tenía razón cuando me dijo que a veces Dios cierra una puerta para abrir otra. La humillación en la boda fue la puerta que se cerró en mi vida como madre tradicional, completamente dedicada. Pero esa experiencia abrió la puerta a una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer que puede ser madre sin perderse en el proceso. Esta mañana, mientras terminaba de coser uno de los vestidos de los Dulces 16, pensé en la chica que va a llevar este vestido en su fiesta. Sus padres probablemente han trabajado durante meses para ahorrar el dinero para su celebración. Su madre probablemente está tan emocionada como nerviosa. Probablemente toda la familia está involucrada en los preparativos. Me preguntaba si esa madre está viviendo la preparación para el Dulce 16. Cómo experimenté la preparación para la boda de Linda con tanto amor, pero también con tanta presión autoimpuesta para que todo fuera perfecto. Me preguntaba si esa madre sabe que puede amar profundamente a su hija sin hacer de la felicidad de su hija su única fuente de felicidad personal. Estas son lecciones que desearía haber aprendido antes. Pero también entiendo que cada uno tiene su propio proceso y su propio tiempo para crecer. A los 62 años, estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que no sabía a los 50. Y eso no me parece triste ni tarde. Me parece esperanzador. Significa que nunca es demasiado tarde para evolucionar, para descubrir nuevas facetas de quién eres. El viernes pasado, Susan vino a visitarme, como ha estado haciendo frecuentemente durante meses. Hemos desarrollado una amistad más profunda desde todo lo que sucedió. Ella fue testigo de mi dolor más profundo, pero también ha sido testigo de mi transformación. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, dijo mientras tomábamos café en la cocina. ¿Qué? ¿Cómo lograste convertir la peor experiencia de tu vida en la mejor oportunidad de crecimiento? No fue algo que hiciera conscientemente, dije. Al principio, solo estaba tratando de sobrevivir al dolor. Pero luego tomaste decisiones. Decidiste no quedarte como una víctima. Decidiste buscar soluciones. Decidiste perdonar, pero también exigir respeto. Tenía razón. En algún momento del proceso, dejé de ser una mujer a la que le habían hecho algo terrible y me convertí en una mujer que estaba creando algo nuevo a partir de esa terrible experiencia. ¿No tienes miedo de ir a Florida por 3 meses? Susan me preguntó. Un poco, admití, pero es un miedo emocionante, no un miedo paralizante. ¿Cuál es la diferencia? El miedo paralizante es cuando sientes que algo malo sucederá si cambias. El miedo emocionante es cuando sientes que algo bueno sucederá si te atreves a cambiar. ¿Y qué esperas que pase en Florida? No sé exactamente, y eso es lo emocionante. Es cierto. No tengo expectativas específicas para mi aventura en la playa.
No estoy buscando una nueva vida permanente ni huyendo de mi vida actual. Simplemente voy a descubrir cómo se siente vivir en un lugar diferente, trabajar con personas distintas, despertarme con sonidos diferentes. La señora Patricia, con quien he hablado varias veces por teléfono para finalizar los detalles, me ha contado un poco sobre la vida en Florida. Ella dice que es un lugar tranquilo pero vibrante donde hay gente de muchas partes del mundo, donde puedes caminar por la playa por las tardes y ver atardeceres espectaculares. Será una experiencia muy enriquecedora para ti. Me dijo que hemos visto a varias mujeres de México que vienen a trabajar temporalmente y terminan quedándose porque descubren una nueva versión de sí mismas. No creo que me quede permanentemente. Mi vida, mi familia, mis raíces están aquí. Pero estoy emocionado por la posibilidad de descubrir esa nueva versión de mí mismo de la que habla la señora Patricia. Ayer, mientras estaba empacando algunas cosas para el viaje, Linda llegó de sorpresa con una pequeña maleta. «Es un regalo», dijo ella. Era una maleta hermosa, de color azul marino, con ruedas y compartimentos perfectos para un viaje de 3 meses. «Gracias, cariño. Es hermoso. Quería que tuvieras algo nuevo para tu nueva aventura. ¿No te da tristeza que me vaya?» Linda pensó por un momento. Un poco, pero también estoy orgulloso. ¿Orgulloso? Sí. Orgulloso de tener una mamá tan valiente, que a los 62 años se atreve a vivir nuevas aventuras. ¿Yo valiente? ¿Super valiente? No sé si a tu edad me atrevería a ir solo a un lugar desconocido para trabajar con personas que no conozco. La palabra valiente resonó mucho conmigo. Durante tantos años, me había visto como una mujer que hacía lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Me había visto a mí mismo como alguien que reaccionaba a las circunstancias, no como alguien que creaba circunstancias. Pero ahora, Linda me veía como una mujer valiente que toma decisiones audaces. ¿Sabes lo que dije? Creo que tienes razón. Creo que soy valiente. Siempre fuiste valiente, mamá. Es solo que antes usabas tu valentía para protegernos. Ahora lo estás usando para proteger tus propios sueños. Esa observación de Linda se quedó en mi mente todo el día. Era cierto. Había sido valiente toda mi vida. Lo suficientemente valiente como para trabajar turnos dobles cuando Robert estaba enfermo. Lo suficientemente valiente como para criar a 2 hijos prácticamente sola después de que él murió. Lo suficientemente valiente como para vender mis herramientas de trabajo para cumplir el sueño de Linda. Pero había usado esa valentía exclusivamente para los demás. Ahora, por primera vez, estaba usando mi valentía para mí mismo. Y se sintió diferente. Se sintió como un acto de amor propio que había estado posponiendo durante décadas. Esta mañana, 2 semanas antes de mi viaje, me desperté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Una paz que proviene de saber que estás exactamente donde deberías estar haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo. Preparé mi café, me senté en la cocina para revisar mis pedidos, y me doy cuenta de que ya no tengo esa constante sensación de urgencia que me acompañó durante tantos años. Ya no siento que tenga que estar disponible para emergencias que pueden que nunca lleguen. Ya no siento que mi valor como persona dependa de cuánto me necesiten los demás. Ahora sé que soy valiosa simplemente por existir, por ser Sara Jiménez, por tener 62 años de experiencias, lecciones, alegrías y penas que me han hecho quien soy hoy. Y quien soy hoy es una mujer que puede ser madre sin perderse a sí misma, que puede amar profundamente sin aferrarse desesperadamente, que puede dar sin agotarse, que puede recibir sin sentirse culpable. El teléfono sonó mientras estaba cosiendo. Era Linda. Mamá, ¿tienes tiempo para hablar? Por supuesto, cariño. ¿Qué pasa? Nada malo. Solo quería escuchar tu voz y decirte que ayer Daniel y yo estábamos hablando de cuánto has cambiado en estos meses. Cambió en que pareces más ligero. Como si te hubieran quitado un peso de encima. Y eso es algo bueno. Es algo muy bueno. Es como si finalmente fueras libre para ser tú mismo. Libre para ser yo mismo. Qué concepto tan simple y revolucionario al mismo tiempo. Linda, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te arrepientes de lo que pasó en la boda? Hubo una larga pausa. Lamento la forma en que ocurrió, pero no el resultado final. ¿Qué quieres decir? Lamento haberte herido de una manera tan cruel, pero no me arrepiento de que hayamos llegado a donde estamos ahora. Creo que necesitábamos pasar por esa crisis para convertirnos en la familia que somos hoy. Era una perspectiva interesante. La peor experiencia de mi vida como madre había resultado en la mejor versión de nuestra relación familiar.
Te arrepientes. Linda me preguntó. Lamento el dolor que todos sentimos. Pero como tú dices, no me arrepiento del resultado. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra relación ahora? ¿Qué? Que puedo admirarte como mujer, no solo amarte como mamá. Esas palabras fueron directas a mi corazón. Durante años, había puesto toda mi identidad en ser una buena madre. Nunca se me había ocurrido que mis hijos también pudieran admirarme como mujer, como una persona independiente con sus propias cualidades y logros. ¿Qué admiras de mí? Tu valentía para empezar de nuevo. Tu capacidad para perdonar sin olvidar. Tu determinación para crear la vida que deseas en lugar de conformarte con la vida que te dieron. Después de colgar con Linda, me senté en la cocina pensando en todo lo que habíamos hablado. En 6 meses, habíamos pasado de ser una familia fracturada a ser una familia que se conoce y se aprecia de una manera completamente nueva. Y eso había sido posible porque todos tuvimos el valor de cambiar, de admitir nuestros errores, de probar diferentes formas de relacionarnos entre nosotros. Esta tarde, terminaré de empacar para mi viaje. Mañana, Linda y Michael vienen a cenar para despedirse. Es una despedida temporal llena de emoción y expectativa, muy diferente de la despedida permanente y dolorosa que casi tuvimos hace 6 meses. En 2 semanas, me despertaré con el sonido del mar, trabajaré en una nueva casa, conoceré a gente nueva, viviré una aventura que nunca pensé que tendría a mi edad. Y en 3 meses, regresaré a casa con mi familia, con mi trabajo. Pero volveré como una versión más completa de mí misma. Una versión que sabe que puede ser madre sin sacrificar su identidad. Que puede amar sin aferrarse. Que pueda dar sin agotarse. Hoy sé que el mayor regalo que una madre puede dar a sus hijos no es una vida sin dificultades, sino el ejemplo de una mujer que sabe crear felicidad y significado en su propia vida. Y eso es exactamente lo que espero seguir haciendo durante muchos años más. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que elegimos mantener hasta que encontramos nuestra propia voz. Otras veces es el ruido que hacemos cuando finalmente decidimos que nuestra felicidad también importa.